Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo. Continuamos en este maravilloso estudio del libro de Éxodo, capítulo 29, y vamos a leerlos del versículo 15 en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 15 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Dice el versículo 18: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta de pan y una torta de pan de aceite, una de hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido, lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Aquí continuamos con estos sacrificios o esta serie de sacrificios que se deberían hacer. El primero hablábamos por el ofrenda por el pecado que deberían presentar los sacerdotes para ellos poder ser consagrados. Primero se debería ofrecer una ofrenda por el pecado, que se lo vimos el día de ayer, y sería un becerro. Ahora se presentarán varios carneros. El primer carnero sería para ser sacrificado. También en todos los casos las manos de Aarón serían colocados sobre el carnero, y el carnero moriría. En este caso, ¿qué se haría con él? Cortarían el carnero en pedazos, le lavarían sus intestinos, sus piernas, y los trozos los colocarían sobre su cabeza, y van a quemar todo el carnero. En este primer sacrificio del carnero, todo el carnero sería sacrificado a Jehová, sería una ofrenda quemada para Dios. Esta ofrenda sería consumida totalmente. No se tomaría ninguna parte. En este caso esto sería algo dedicado para Dios. Es una ofrenda para Dios. Número 2. Se va a tomar el otro carnero, y los hijos también podrían, Aarón y sus hijos, sus manos sobre la cabeza. El carnero moriría. Se tomará la sangre del carnero y se va a poner sobre el lóbulo derecho de Aarón y de los hijos, sobre el pulgar derecho y de todos sus hijos de Aarón y de sus hijos, y también sobre el pulgar del dedo y sobre sus hijos.
Con esto, eso sería una ceremonia de consagración para altar y para los suyos. Sería una manera de identificarlo, una manera de ser ellos separados. Dice, y él será santificado y sus vestiduras, versículo 21, y sus hijos y sus vestiduras con él. Con esta ofrenda, Aarón sería separado para el sacerdocio. Aarón sería separado para esta labor importantísima que es el ser sacerdote del Señor. Recuerde que en el ser sacerdote, el servir al Señor en este momento, era una función muy importante y muy necesaria. Y a la familia de Leví haber sido escogida como sacerdotes, pero Aarón escogido en supremacía por el linaje de Aarón para ser sumos sacerdotes, esto era un gran privilegio. Y con esta ceremonia se estaría separando a Aarón y a sus hijos y su descendencia como una familia muy especial. Esta sería un honor muy grande que sería, primero, se colocaría la sangre en el lóbulo, en el pulgar y en el pulgar del pie, y también se colocaría aceite de la unción y se rociaría sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. Ahora, de lo que queda de este carnero, se va a tomar la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura que está sobre ellos, la espaldilla derecho, y nos explica que este es un carnero de consagración. Un carnero de consagración. Entonces, este carnero de consagración, habría una parte que se presentaría ante Dios y otra parte que se presentaría y se le daría a los sacerdotes. Con esto se está marcando la familia sacerdotal, que se alimentarían solo de lo que se colocaría en el altar, y al alimentarse solamente de ellos son consagrados para el Señor. Una parte de ese carnero para Dios, otra parte de ese carnero para los sacerdotes, que sería Aarón, y para sus hijos. Miren lo que Dios no les permite comer a ellos, y esto lo vemos reiterado en Levítico. La grosura no va a ser para ellos. ¿Qué es la grosura? La grasa, todo lo que es la parte de la grasa del animal, ellos no podrían comer de esto. Solamente sería para el Señor, la grosura, toda la grosura que está en el carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura que está sobre ellos, esto todo sería consagrado para el Señor. Esto sería algo para el Señor. Y en el libro Levítico dice claramente que los sacerdotes no comerán la grosura. Esto todo será dedicado para el Señor. Esto es lo que llamamos nosotros el gordito, el gordito de la carne, que a muchos les gusta, les encanta. En el caso de ellos no podría ser. Vemos en el primer libro de Samuel, cuando los hijos de Eli que le quitaban la grosura a la gente, lo que le iban a dedicar a Dios, ellos se lo querían comer e igual se los quitaban porque ellos querían comerse su grosura, pero el Señor les había prohibido. Esto era la parte que le correspondía a Dios. La grosura le correspondía a Dios. ¿Qué se iba a hacer con el resto? Dice el versículo 26, se tomaría del pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y se va a mecer por ofrenda mecida, y este pedazo de la porción sería para Moisés. Luego apartará del pecho de la ofrenda mecida la espaldilla de la ofrenda elevada, y esto sería para Aarón y para sus hijos. Y quedará, dice el versículo 28, para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para que ellos puedan, eso será para el sostenimiento de ellos, para el mantenimiento de ellos, será una porción para los sacerdotes. Aquí, en toda esta consagración del sacerdocio vemos algo bien importante, porque el sacerdocio es un privilegio que Dios nos da de poder servirle al Señor. Es una oportunidad única que tenemos de nosotros servir al Padre Celestial, y en este caso esta familia tendría ese privilegio de ser servidores de Dios, ser sacerdotes de Dios. Nosotros
Vemos en Aarón esa figura del sumo sacerdote, esa figura del que podría entrar al lugar santísimo. Sería el único que tendría el privilegio de entrar al lugar santísimo y de experimentar esa maravillosa presencia de Dios, un lugar espectacular, porque ahí estaría, como dice la palabra, el trono de misericordia, el trono, la tapa del arca del pacto. También estaría el arca con los elementos que Dios pondría dentro del arca. Sería un lugar donde Dios se manifestaría con poder y aceptaría la ofrenda por los pecados del pueblo. Este día en que el sacerdote entra como consagración es un día de fiesta para todos los judíos que hasta hoy lo celebran. El Yom Kippur, su fecha se acerca justamente. Estamos al momento que se transmite este programa, estamos en septiembre. Hacia el final de septiembre se acerca esa fecha del Yom Kippur, justo antes de la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, cuando vemos todo esto, este trabajo, vemos que en la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 4 que Jesucristo es nuestro sacerdote, porque no tenemos un sacerdote porque tenemos un sacerdote que sufrió y padeció las pasiones que nosotros padecemos, pero él no cayó en esa tentación. Él fue un sacerdote que se presentó ante Dios no solamente como sacerdote, sino se presenta a sí mismo como ofrenda, porque él también es un cordero inmolado y se presentó por nuestros pecados, que fue el sacrificio que vimos ayer, pero también vimos cómo de Cristo es consumido totalmente como una ofrenda ante Dios. No se apartó ninguna parte de él. Él fue completamente consumido, que es como una ofrenda de paz, que es lo que nos expresa el texto. ¿Qué es la ofrenda de paz? Es una ofrenda que se presenta delante de Dios como una manera de aplacar la ira de Dios por el pecado del mundo. No solamente está la ofrenda por el perdón de los pecados, sino también está la ofrenda para que la ira de Dios sea aplacada, porque el pecado ha sido mucho. Por eso la palabra de Dios nos dice que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. El sacrificio de Cristo trae para nosotros paz para con Dios, que será el sacrificio para traer esa tranquilidad de Dios sobre nosotros, o esa paz para con Dios y nosotros por los pecados que hemos cometido. Jesucristo, todo apunta a la persona de Cristo, el mayor sacrificio que se ha realizado, el mayor sacrificio que ha podido haber. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho la obra completa de Dios para con nosotros. No solamente ha sido por el pecado del mundo, sino también para traer esa paz. Es una ofrenda de paz para con nosotros. Yo le doy gloria a Dios por su obra maravillosa en la persona de Cristo. Con esto, Moisés estaría estableciendo lo que sería el estatuto perpetuo, el mandamiento perpetuo para Aarón, para los suyos, de qué parte le pertenecería a los sacerdotes, de qué parte le pertenecería a Dios. Moisés de alguna manera les estaría mostrando, les estaría guiando a los sacerdotes de cómo ellos harían su sistema de ofrendas. Le damos la gloria a Dios porque estas ofrendas, todas, absolutamente todas, se cumplen en la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos entender hoy, Dios, de la consagración de los sacerdotes, cómo los sacerdotes eran consagrados, Señor, en aquella época. Pero hoy te damos gracias, Señor, por nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, quien entró al lugar santísimo por nosotros, quien pagó por nuestro pecado, quien dio el sacrificio también como paz, para que tuviera la paz, Señor, tuya sobre nosotros, para que se aplacara la ira por nuestro pecado, para que, Señor, pudiéramos ser redimidos de nuestras maldades y pudiéramos ser reconciliados contigo, Dios. Bendigo, Padre Celestial, a cada persona que hoy aprende, que hoy recibe, Señor, algo de tu palabra, que coloca su mirada en Jesucristo, Señor, como nuestro sumo sacerdote, y que podemos, Señor, estar confiados en Él, porque Él intercede por nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic también a la campanita y así recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones. Te invitamos también para que nos busques en las redes sociales como @pastorjonathanoficial, @pastorjonathanoficial. Ahí nos encontramos
encontrarás en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Nos encontrarás como @Pastor Jonathan Oficial. Ahí podrás tener contenido exclusivo. También podrás tener acceso a comunicarte con nosotros directamente. Si prefieres hacerlo por WhatsApp, tenemos la línea de WhatsApp 316-617-7888, 316-617-7888. Esta es nuestra línea que está disponible para que usted pueda contactarnos y pueda escribirnos. Si me escribes fuera de Colombia, solamente coloca el +57 como indicativo y estaremos respondiendo tus mensajes. Si quieres sembrar una ofrenda, una semilla en este ministerio para que podamos llegar a muchos otros lugares, puedes escribirnos al 316 o la línea 316-617-7888 está habilitada para Nequi, DaviPlata y Transfilla. También si quieres escribir, puedes enviar tu ofrenda por Zelle o por PayPal, nos escribes y ahí estaremos para atenderte. Dios te bendiga, Dios te guarde.